Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Román Ramírez Palacios. Vamos a quitarnos en primer lugar el cubrebocas, ya que estamos en sana distancia. Yo soy químico farmacéutico biólogo y tengo un doctorado en ciencias médicas y biológicas. Trabajo para el Laboratorio Estatal de Salud Pública, en el Laboratorio de Virología y Biología Molecular, que es donde se llevan a cabo las pruebas confirmatorias para el diagnóstico de SARS-CoV-2. Y actualmente también soy colaborador en la Universidad La Salle, Oaxaca. Para mí es un enorme placer compartir con ustedes esta edición en vivo de La Salle Talks, un espacio en el cual la Universidad La Salle nos da la pauta para poder charlar a la distancia en torno a temas de gran interés actual. Y en esta ocasión hablaremos de un tema que ha generado muchas dudas entre la población en general, que es las vacunas frente al COVID-19. Y a lo largo de esta edición de La Salle Talks, me voy a permitir dar respuesta a las dudas que compartieron vía redes sociales y del mismo modo, a partir de este momento, podrán dejar en el cajón de preguntas las mismas para que vayamos dando respuesta más adelante. De tal manera que, sin más preámbulo que tener y que hacer, daré contestación a la primera pregunta, que dice así: ¿cuál es el esquema de vacunación existente en el estado de Oaxaca? Bien, no hay un esquema definitivo. Los esquemas dependen del tipo de vacuna que nos van a aplicar. En este momento en nuestro país hay 5 vacunas autorizadas por emergencia y dependerá en este caso de cuál sea este tipo de vacuna para poder definir y decidir el esquema de vacunación. Las que han estado administrando en el estado son la vacuna de Pfizer. Es una vacuna que se da en 2 dosis. La primera es en el día 0 y la segunda puede ir del día 21 hasta el 42. También se ha administrado la vacuna de AstraZeneca, que es en 2 dosis. La primera considerada el día 0 y la segunda dosis será 8 o 12 semanas después. Hay otras 3 vacunas que, bueno, dependerán estas de cuál sea la marca que se nos va a administrar para decidir la dosis. Bien, la segunda pregunta dice así: ¿cuál es el efecto de la vacuna dentro del organismo humano? En realidad, todas las vacunas que están autorizadas frente al COVID-19 tienen el mismo propósito, que es la generación de una respuesta inmunológica contra el virus SARS-CoV-2. Esto, en términos genéricos, implica que nosotros tengamos la posibilidad de producir anticuerpos contra este virus a través de unas células que se llaman linfocitos B y que también tengamos linfocitos T dispuestos a defendernos. En esencia, que estemos protegidos si sufrimos una infección, entre comillas, natural por el virus SARS-CoV-2. La pregunta 3 es muy interesante, dice: ¿hay diferencias con la edad? Me imagino que es en relación a la respuesta frente al virus provocada por la vacuna. Las diferencias pueden ser muchas, sin embargo, se han probado prácticamente las vacunas en mayores de 16 años. Por eso es que están autorizadas de esa manera, hasta personas de la tercera edad. Por el momento no se ha hecho estudios en niños más pequeños y por lo tanto en este momento no deberíamos nosotros de administrar una vacuna en menores de 16 años. A decir verdad, no existe una diferencia significativa entre la respuesta en razón de la edad. Todos los que nos vacunemos, dependiendo de las dosis por la marca utilizada, vamos a estar protegidos en un altísimo porcentaje. Bien. La pregunta número 4 dice: ¿qué sucede con la vacuna AstraZeneca en México y en otros países? Me refiero o considero, mejor dicho, que esta pregunta va en relación con estos datos que existen
acerca de la formación de algunos trombos en algunas personas que han sido vacunadas con la vacuna de AstraZeneca. Precisamente la semana pasada se publicaron algunos documentos fundamentados en un artículo en el que se desestima esta cuestión, y la propia Organización Mundial de la Salud nos, a través de su comité de expertos, definió que la vacuna AstraZeneca es segura y que los datos que sí se encontraron en algunos pacientes que fueron vacunados con esta vacuna no correspondían más que a una cuestión de aleatoriedad y no superaban la tasa que se presenta de este tipo de signos o síntomas en la población en general. En pocas palabras, que no se debían a la vacuna y que sigue considerándose segura. La siguiente pregunta dice así: ¿se aplicarán las vacunas cada cierto tiempo como las de la influenza? Esta me parece una excelente pregunta, ¿sí? Y desde mi perspectiva considero que sí se van a aplicar posteriormente como dosis de refuerzo. Pero antes de esto, nosotros debemos de considerar que todos los individuos, por lo menos todos los mayores de 18 años en nuestro país, deberían de estar vacunados. Estas dosis de refuerzo se generarán en el mediano plazo en virtud de la aparición de estas mutaciones que ya tenemos en este momento y que seguramente los fabricantes de vacunas tienen en consideración para formular, como insisto, en el mediano plazo, nuevas vacunas. Obviamente, insisto, primero tenemos que vacunarnos todos. La siguiente pregunta también es muy interesante, dice así: ¿dar positivo puede ser considerada como una reacción posterior a la vacuna? La respuesta es clara y definitiva. Definitivamente no. No debemos o no deberíamos de dar positivo posterior a una vacuna. Y alguien puede decir, bueno, ha habido muchos datos en internet, en Facebook, redes sociales, en el que salen personas que dicen que fueron vacunadas, y así fue, y dan positivo unos días después. Bueno, lo que sucedió es bastante simple. Estas personas muy seguramente ya estaban infectadas por el virus SARS-CoV-2, estaban en un periodo de incubación y recientemente comenzaron a dar síntomas. Inclusive, puede ser 1 o 2 semanas después de haberse aplicado la vacuna y el sistema inmunológico aún no está preparado. Necesitamos este tiempo para empezar a prepararnos y generar anticuerpos. Entonces, no deberíamos dar positivo después de una vacuna en relación a que la vacuna misma nos haya provocado la infección. Eso no puede ser. Las vacunas son seguras. La siguiente pregunta dice así: ¿la vacuna contiene algo del virus? Y la respuesta es, en efecto, las vacunas tienen una preparación que puede ser una parte del virus o el mismo virus atenuado. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, por ejemplo, con la que más tenemos cercanía en este momento es con la vacuna de Pfizer. La vacuna de Pfizer está basada en una tecnología que, entre comillas, es nueva para vacunas, aunque estaba en experimentación para vacunas contra algunos tipos de cáncer, y utiliza una molécula del virus que se llama ARN mensajero. Esta molécula contiene información para generar una proteína del virus, una proteína spike llamada o de espiga, que precisamente nosotros la conocemos porque los coronavirus están rodeados de estas proteínas. Y el ARN mensajero produce las proteínas spike que se liberan y nuestras células las reconocen. En ese sentido, empezamos a generar algo de respuesta en contra del virus y de esta manera nosotros estamos preparados. Entonces, contiene información para producir una proteína viral. Algunas otras vacunas están basadas en alguna parte del virus, como puede ser la vacuna Sinovac, que es una vacuna atenuada, utiliza el virus SARS-CoV-2, pero está inactivado. Esto quiere decir que no puede provocar la infección de ninguna manera, pero sí puede estimular
la respuesta inmunológica, es decir, nos prepara para una infección natural. Hay muchos tipos de vacunas y bueno, eso sería muy agradable en una ocasión hablar precisamente de todos los componentes que lleva más allá, algunos del propio agente etiológico y otros compuestos que ayudan a que la vacuna logre su efecto. La siguiente pregunta, y bueno, son muchas preguntas muy interesantes, dice así: ¿la vacuna se contraindica en algún caso? La realidad es que sí. Tenemos algunas contraindicaciones. La fundamental y la mayor por la cual nosotros no deberíamos vacunarnos es que en algún momento hayamos dado una reacción anafiláctica a una vacuna o a un medicamento o inclusive a un alimento. En ese sentido, nuestro médico debería de aconsejarnos si deberíamos o no de ponernos alguna vacuna contra SARS-CoV-2. Afortunadamente ahora, todas estas vacunas nuevas nos dicen qué es lo que contienen y podríamos considerar entonces un análisis muy particular en relación con si debemos vacunarnos o no. En términos generales, las personas que han presentado reacción anafiláctica grave a algún componente vacunal o de otro tipo, no deberían de vacunarse. Adicionalmente, también se sabe que hay algunas personas que no deben vacunarse, como por ejemplo, sobre todo las que han tenido síntomas de coronavirus recientemente, las mujeres embarazadas, pero esto es porque no se han hecho estudios acerca de esto. Entre ellos, pues, están los niños. Bien. La siguiente pregunta dice así: ¿qué piensa usted como doctor? ¿La respuesta del Estado o del gobierno en esta pandemia ha sido buena o mala? Bueno, no es una pregunta así como el aspecto vacunal, desde la perspectiva personal, como me preguntan, muy particular, en el ámbito en el que yo me desempeño, ha sido buena, ha sido aceptable. ¿Por qué? Porque tanto el gobierno federal como el gobierno estatal nos han apoyado en las cuestiones relativas al diagnóstico, que es en lo que yo me desempeño. Hasta el momento, hasta hoy o ayer, hemos realizado en este año y medio cerca de 30,000 diagnósticos por PCR en tiempo real, y eso pues requiere insumos, reactivos, capacitación, equipo, y hemos recibido apoyo, ¿no? No estoy muy relacionado con pacientes para dar una opinión al respecto, pero como dice la pregunta, en mi ámbito de responsabilidad, considero que ha reaccionado bien. Bueno, dice, si una persona no recibe su segunda dosis, ¿cumplirá su función o algún porcentaje de esto la vacuna? Y la respuesta está en la misma pregunta. Es necesario para tener una protección completa, si se tratase de una vacuna de 2 dosis, que nos pongan las 2. Si nos ponen una, seguramente la protección quedará incompleta. ¿Y por qué estoy seguro de eso? La respuesta inmune que nosotros obtenemos está probada para estas vacunas que son de 2 dosis. Necesitamos tener el refuerzo. Independientemente del tiempo que pase por el tipo de vacuna que ocupemos, los estudios que se realizaron indican, y está implícito, que deberíamos de tener las 2 vacunas. Solamente hay una dosis en este momento, perdón, una vacuna que utiliza una sola dosis y con esa pues sería suficiente. Hay que seguir muy adecuadamente las indicaciones vacunales, como en el caso de Pfizer. Si ustedes recuerdan, inicialmente decían 0 días y 21 días, muy estrictos, pero ya cuando revisamos a fondo los documentos de Pfizer, la guía técnica y demás, dice claramente de 21 a 42 días. O sea, podemos, en el entendido de llevar a cabo la segunda administración hasta los 42 días, aunque de manera ideal deberíamos apegarnos un poco más hacia la tercera semana o 21 días. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la función a nivel fisiológico de la vacuna en el cuerpo? Bueno, lo dijimos en una pregunta anterior, generar una respuesta inmunológica, la competencia de unas células llamadas linfocitos T, la competencia de unas células llamadas linfocitos B, las cuales generarán anticuerpos que nos darán protección en el caso de tener una infección natural.
En pocas palabras, ese es el objetivo vacunal. La siguiente respuesta, número 11. Una persona con enfermedad a nivel de inmunidad puede resultar afectada por la vacuna. Me imagino que se refieren a una persona inmunodeprimida. La cuestión con las personas inmunodeprimidas no implica que vayan a resultar afectadas por la vacuna. Lo que nosotros deberíamos de considerar en conjunto con su médico tratante es lo siguiente. Derivado que el paciente está inmunodeprimido, podríamos esperar que los estímulos antigénicos que nosotros estamos dando en la vacuna no sean lo suficientemente potentes para generar una respuesta inmune al 100% o competente. Por lo tanto, podría ser que este paciente quedara no completamente protegido. Ese es quizás el mayor riesgo que nosotros corremos. ¿Por qué? Porque al estar inmunodeprimido de manera fisiológica o de manera patológica, no va a responder de la misma manera ante la vacuna. Y lo que va a pasar es que no va a generar la suficiente protección para que en el ámbito de una infección natural quede protegido. Habrá que discutirlo muy bien con su médico tratante. Una pregunta más, dice. ¿Es verdad que el COVID-19 se va a volver una enfermedad común con el paso de los años? No necesariamente una enfermedad común, pero sí va a ser un virus que va a permanecer seguramente muchos años entre nosotros. Si ustedes recuerdan, hace 12 años, con el advenimiento de la influenza pandémica, la influenza A H1N1, en ese momento se consideraba nueva como tal, que era un virus nuevo, como es el SARS-CoV-2 hoy día. Y 12 años después, seguimos nosotros en algunas ocasiones teniendo casos por este virus. Lo mismo va a pasar con el SARS-CoV-2. Lo que nosotros esperamos es que con el uso de las vacunas, poco a poco nosotros tengamos menos casos y sobre todo, y lo más fundamental, tengamos menos casos graves y sobre todo menos defunciones. Ese es el objetivo a mediano plazo y con las vacunas seguramente lo podremos lograr. Siguiente pregunta, dice así, ¿en qué plazo de tiempo se observa el efecto deseado tras las vacunas? Muy buena pregunta. Y nosotros normalmente cuando estudiamos inmunología nos damos cuenta y podemos dar respuesta precisa a eso. En términos genéricos podemos decir que la respuesta inmunológica competente a partir de la vacuna se va obteniendo 2 semanas después de que nosotros nos vacunamos. Esto no quiere decir que si a mí me ponen la primera dosis, 2 semanas después ya ande yo sin cubrebocas, en las fiestas o demás. Quiere decir que empiezo a tener esta competencia inmunológica, que incluso si se requiere un refuerzo de esta vacuna, yo lo que voy a hacer es potenciar esta respuesta inmune. En términos genéricos, otra vez, si yo estoy hablando de una vacuna con 2 dosis, 2 semanas después de la segunda dosis, puedo decir que yo estoy, entre comillas, como dicen los americanos, completamente vacunado. Y si yo estoy hablando de una vacuna de una dosis, de la misma manera, 2 semanas después, ya estoy competente inmunológicamente hablando. Tengo que hacer un paréntesis aquí, un paréntesis porque esto no quiere decir de ninguna manera, y lo tengo que reiterar, que después de que me vacune, 2 semanas después, no voy a tirar mi cubrebocas. Como ven, yo aquí tengo mi cubrebocas, ya estoy vacunado y esto no implica que yo abandone las medidas de protección, porque ahora tengo que proteger a la gente que está a mi alrededor. Siguiente pregunta, dice, ¿cree que se cumplirá con la totalidad de la aplicación de la vacunación a nivel nacional o se llegará antes a la inmunidad en rebaño en nuestro país? Bueno, este concepto de inmunidad social, de inmunidad de rebaño, es un concepto que se vino manejando prácticamente desde el inicio de la pandemia. En términos inmunológicos, estadísticos y de probabilidad,
Para que pudiéramos hablar nosotros de esta famosa inmunidad colectiva, necesitamos que aproximadamente por lo menos el 60% de la población tenga anticuerpos anti-SARS-CoV-2. El 60% de la población en México somos 70 millones de mexicanos. Creo que falta un poquito, entonces creo también que lo vamos a lograr, esperemos que sea en este año o en el siguiente. Y el día de hoy precisamente llegó un nuevo lote vacunal, con el cual en México hemos recibido alrededor de 10 millones de vacunas, de las cuales solo se han puesto entre 6 y 7 millones. Falta un poquito y hay que tener paciencia, seguir con estas recomendaciones generales de cuidarnos para que podamos ya sea obtener inmunidad a partir de la vacuna o gozar de la inmunidad colectiva, que seguramente en algunas familias pues ya se está viendo. Bien, la siguiente pregunta dice así: ¿todas las vacunas de los laboratorios están hechas de la misma manera o son diferentes? Hay varias maneras de promover la formación de una vacuna. A decir verdad, de las 5 vacunas que tenemos en este momento en México, tenemos 3 mecanismos diferentes de preparación. La vacuna de Pfizer, que está hecho a partir de ARN mensajero, la famosísima Sputnik V, que muchos le decíamos Sputnik 5, que está hecha a partir de 2 adenovirus como vector viral, y la vacuna, por ejemplo, de Sinovac, que está hecha a partir de virus atenuados. Son vacunas diferentes, pero que llevan a cabo su estímulo antigénico y nosotros tenemos al final anticuerpos que nos permiten tener inmunidad en contra de una infección natural. Dicen, ¿qué tan bueno es que un adulto mayor se vacune contra el COVID-19 si nunca se ha vacunado? Me imagino a que nunca se ha vacunado contra el COVID-19, porque espero que sí se haya vacunado. Voy a decir una frase que he tratado de adoptar últimamente. Las vacunas salvan vidas. Una persona de la tercera edad debe de vacunarse. Debe de vacunarse en el sentido de que así nosotros le vamos a demostrar pues nuestro amor. Como un meme que me presentaban la semana pasada, ¿no? De chiquitos, ustedes se acuerdan, nuestra mamá nos llevaba la vacuna. Llorábamos, pataleábamos, pero nos llevaba. Ahora es al revés. Si lo queremos ver incluso como un desquite, aunque carguemos a nuestra mamá, hay que llevarla a que se vacune. Si está nuestro papá con nosotros, hay que llevarlo a que se vacune, con todas las medidas necesarias para que no se vaya a contagiar en ese proceso, porque me ha tocado ya ver algunos casos. La siguiente pregunta dice así: ¿una persona con artritis reumatoide puede vacunarse contra el COVID-19? Les voy a hacer una aseveración. A pesar de que es una paciente inmunodeprimida, que seguramente debe de estar tomando esteroides, fármacos inmunodepresores, debería de vacunarse. Obviamente debe de platicar con su médico, pero debería de ser la consigna. Todos vacunarnos, y mientras no esté en un proceso de inmunodepresión severa, deberíamos de tomar esa determinación. Insisto, aquí ya son cuestiones muy particulares que debemos de platicar con el inmunólogo, si es que lo tiene, o con su médico de cabecera para ver si se debe o no de vacunar. Mientras no haya presentado alguna alergia y no esté en un proceso de inmunodepresión moderado o severo, debe vacunarse. Dice, ¿qué tan eficiente es la vacuna Sinovac? Bueno, ya estamos entrando en materia, ¿no? Es decir, Sinovac ya implica una vacuna en particular. Sinovac es una vacuna que viene de un laboratorio chino y a veces nosotros como que nos da un poco de miedo en relación con los productos chinos. A decir verdad, yo al inicio de la pandemia tenía algunas reservas, sobre todo con los reactivos que utilizamos de origen chino. Pues les voy a decir un secretito, y no lo vayan a decir. Los reactivos chinos que hemos usado a lo largo de este último año son de los mejores que yo he visto, de los mejores. De hecho, en el trabajo los queremos, ¿no? Quisiéramos tener más de estos reactivos, pero no hay tantos y hemos usado muchos.
Ahora, con relación a la vacuna Sinovac, es la única vacuna que utiliza un virus atenuado, ¿sí? O sea, utiliza el virus SARS-CoV-2, pero no nos debe dar miedo. Al decir atenuado, implica que no puede causar la infección. Y lo que va a hacer es estimular la respuesta inmunológica. En una de las primeras preguntas puse el ejemplo de la vacuna de Pfizer, y esto es que generaba ARN, que está hecha a partir de ARN mensajero, y que esta información la da a la célula para generar una proteína del virus, la proteína S. En el caso de la vacuna Sinovac, como va el virus completito, aunque sin posibilidad de infectar, vamos nosotros a generar anticuerpos contra varias proteínas. No podemos medir qué tanto nos va a proteger una en relación con otra. Esto se está reconociendo en los estudios que se están haciendo. Lo que sí sabemos en este momento es que la vacuna Sinovac es eficiente y que si tenemos la posibilidad de vacunarnos con cualesquiera de las 5 vacunas autorizadas por emergencia para nuestro país, deberíamos hacerlo. Bien, ¿qué opina del miedo a efectos secundarios graves al vacunarse, del cual se habla en la sociedad? Inclusive no de estos efectos secundarios graves, sino del miedo que tiene la comunidad. Es algo, creo que propio del humano, ¿no? Tenemos miedo. Yo en su inicio sí tenía miedo de ponerme la vacuna de influenza hace muchos años. Hoy día, bueno, con este camino recorrido, he dicho, las vacunas pueden salvar mi vida. Y si tengo acceso a la misma, debo utilizarlo. Sin embargo, necesitamos hacer un plan, ¿no? Una labor de convencimiento, una labor de demostración del hecho de que indudablemente pudiesen presentarse efectos secundarios con la vacuna. Sí, pero esto tendría que tener una tasa menor a 1 por cada 100,000, alrededor de 1 por cada 1,000,000 de personas vacunadas. Y bueno, creo que deberíamos, y por eso, tener antecedentes de personas que tengan anafilaxia y a ellos, pues lamentablemente, no ponérselas. Al resto de la población, que si se comprobó que tiene efectividad, hacerlo. Y por eso es que para los que se han vacunado, seguramente recordarán, después de cada una de las dosis de la vacuna, nos quedamos de 20 a 30 minutos en observación para verificar que no tengamos una reacción o un efecto supuestamente asociado a la vacunación. Si se llega a presentar, hay que declararlo, hay que informarlo, porque esto va a enriquecer el panorama epidemiológico en relación con la aplicación de la vacuna. Bien. Dice, ¿todas las personas pueden ser vacunadas? Si una persona está bajo tratamiento biológico, ¿no importa o afecta? Me imagino que se refiere que durante los tratamientos que se han realizado en personas infectadas con el virus SARS-CoV-2 y ya está autorizado el uso de anticuerpos monoclonales contra SARS-CoV-2 o el uso de plasma convaleciente, ¿sí? Si alguna de las personas tuvo un tratamiento de este tipo, idealmente debería de esperar 90 días para ser vacunado, ¿sí? Porque en tanto pasan esos días, aún los anticuerpos que le fueron administrados van a estar presentes. De tal manera que es la recomendación para las 5 vacunas que tenemos autorizadas en el país en este momento. La siguiente pregunta dice así, y esa es una pregunta durísima para mí, Dice, ¿qué tanta inmunidad tenemos después de ser vacunados? Híjole, depende mucho del individuo, depende mucho de su sistema inmune, de su alimentación, de si hace o no ejercicios. Pero lo que estamos viendo, y por eso se han autorizado estas 5 vacunas en México, es que deberíamos estar llegando por lo menos al 90% de la protección. Y además, lo más importante, las vacunas pueden tener varios efectos en ese sentido. El primero es disminuir el número de pacientes que tienen síntomas, disminuir el número de pacientes que se agravan y sobre todo, donde más nos va a llamar la atención, disminuir el número de personas que fallecen, aún
si tienen una infección por el virus SARS-CoV-2 y si están vacunados. Ese es el objetivo de la vacuna. Si a mí me dicen, aunque te vacunes, tienes posibilidades de tener manifestaciones clínicas, puedo yo decir, las acepto, pero tengo la certeza que tengo una posibilidad estratosférica de no desarrollar sintomatología grave y también, por supuesto, de no fallecer por el virus. Otra pregunta más dice, desde su perspectiva personal, ¿cuánto tiempo cree que seguiremos en cuarentena? Fíjense que es una pregunta que prácticamente me hacen 5 veces por semana mis alumnos, ¿no? ¿Cuándo se termina la cuarentena, profe? ¿Cuándo terminaremos? Les voy a decir una cosa. Uno de los principales problemas que tenemos es la salud mental en este momento. Todos queremos regresar a nuestras actividades habituales. Sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se pretende, y seguramente como es un plan a partir del CDC de los Estados Unidos, que poco a poco vayamos liberando esas actividades con las personas que estamos vacunadas. Y sobre todo hoy día podemos decir, ¿podemos nosotros los vacunados efectuar visitas a una persona, a nuestras familias, a nuestros abuelos, aunque no estuvieran vacunados? Inclusive podemos decir, respetando la sana distancia, y si ellos están vacunados, podríamos actuar ya sin cubrebocas. ¿Cuánto tiempo más de cuarentena? Y quizás dirigido a mis alumnos. Pues yo considero que en el mejor de los casos, en el caso idóneo, quizás digo, a lo mejor en agosto. Pero va a depender mucho de estas personas que se van de vacaciones a partir de este momento y la siguiente semana. Ya lo dijo Hugo López-Gatell. Si no nos cuidamos, viene una tercera ola. Y ahí sí, olvidémonos de agosto y empecemos a pensar en el 2022. Dice, caray, esta pregunta es nueva. Dice, ¿cuánto tiempo después de la vacuna puede consumir alcohol una persona de la tercera edad? Híjole, mano, esta sí está bien difícil. Bueno, yo podría responder con una pregunta. ¿Cuánto de alcohol? ¿No? Una cerveza, 2 cervezas, 3 cervezas. Indudablemente, el humano pues está acostumbrado a consumir alcohol y no vemos por qué no, al menos yo consideraría, una semana después de la vacuna ya se puede tomar un anís, un rompope, hasta una cerveza. Pues. Dentro de la primera semana no, por la potencial aparición de una reacción adversa o efectos secundarios que pudiera enmascarar o que requiriera en un momento dado la administración de un medicamento. Dice, ¿de verdad importa el nivel de la efectividad de la vacuna? Claro que importa, ¿no? Aunque, por supuesto, si nosotros leemos los reportes de efectividad de la vacuna, todas y cada una de las empresas que fabrican las vacunas están reportando el tipo de población sobre el cual se utilizó. Y llama mucho la atención que, por ejemplo, Pfizer, pues sí incluyó latinos, pero otros, pues no llegan los latinos hasta allá. Y sin embargo, en este momento, a través de la COFEPRIS, están autorizados 5 marcas de vacunas que bien a bien nos proveen efectividad, nos dan eficacia y nos dan una protección lo suficientemente grande para poder en un momento dado tener esta inmunocompetencia ante el virus SARS-CoV-2. Bien, dice así la siguiente pregunta. En México llegó un lote grande de vacunas CanSino. ¿Qué nos puede decir de estas vacunas que se envasaron en Querétaro? ¿Qué tan segura es? Bien, de las 5 marcas liberadas por emergencia para utilizarse contra el virus SARS-CoV-2, CanSino es una de ellas. Es una vacuna que está basada en un vector de adenovirus, es una vacuna buena y que el envasado de estos componentes no es que yo diga que es fácil, pero desde mi formación universitaria como químico farmacobiólogo no es muy difícil envasar algunos productos
farmacéuticos, quizás en los que tengamos que tener una gran cantidad de cuestiones a controlar, sean las cuestiones intravenosas. Pero no olviden que las 5 vacunas son vía intramuscular. Entonces, indudablemente se están siguiendo todos los mecanismos de control de calidad en el envasado y en el envío. Nos sorprenderíamos de ver todos los controles que tienen desde que se mandan las vacunas hasta que se desembalan y se empiezan a utilizar. Esas vacunas son muy buenas y qué bueno que podemos envasarlas aquí. Lo ideal sería no solo envasarlas, sino producirlas, ¿no? Y abriré un paréntesis en ese sentido. Hoy día hay más de 200 candidatos a vacunas que se están trabajando, que están en las diferentes fases, preclínica, clínicas fase 1, fase 2 y 3, y que muy seguramente en un corto tiempo tendremos más vacunas disponibles y que esto va a ayudar a que en un menor tiempo todos los mexicanos tengamos vacunas, incluyéndonos después, yo considero incluso hasta los menores de 16 años. Cuando muy pronto salgan estudios en relación con esto, seguramente se autorizarán algunas vacunas para su uso en niños. Y en la siguiente pregunta dice, ¿existe el riesgo de enfermarnos de COVID-19 después de recibir la vacuna o de tener una reacción alérgica por dicha vacuna? Bueno, por la vacuna misma no nos puede dar COVID-19, ya lo habíamos aclarado. Sin embargo, después de que nos administren una vacuna, en esa semana o una semana después, sí podemos adquirir el COVID. Es decir, si nosotros estamos con una persona que tiene la enfermedad, podemos contagiarnos y desarrollar la infección. Por esa razón es que se nos invita a seguirnos protegiendo hasta que seamos inmunocompetentes. Y en relación con las alergias, claro que se pueden presentar. Por eso es que nos dejan 30 minutos en observación y además nos aclaran y nos dicen, si usted en el lapso de unos días más presenta manifestaciones como algunos efectos adversos de rash cutáneo, mucho dolor, no se le quita el dolor de cabeza, tiene usted que acudir e informar al médico. Ojo, no confundir con los efectos secundarios. Una cosa es una reacción de hipersensibilidad o alergia y otra cosa son los efectos secundarios que potencialmente se pueden presentar por la administración, no de esta, sino de cualquier vacuna. ¿Los efectos de la vacuna se llegarían a ver afectados si se aplica antibióticos? Bueno, habrá que considerar que los antibióticos nos lo dan para prevenir o curar una infección de etiología bacteriana. Idealmente, pues si el médico considera darnos un antibiótico por otra infección, no debería de exhibirse la respuesta inmunológica, ¿no? Pero si estamos sintomáticos, muy probablemente ni siquiera nos ponen la vacuna. Si llegamos con mucho flujo nasal, tos o fiebre, seguramente nos van a detener en donde se hace el screening y nos van a decir, usted no debe de vacunarse y deberá de esperar a que los signos y síntomas, que si no son de COVID, sean por otra afección de etiología bacteriana, pues se detengan, cesen y entonces se vacunen. Aunque no debería de eximir la respuesta inmunológica a un antibiótico. Dice la siguiente pregunta, si se ha puesto la primera dosis contra el COVID-19 y al día siguiente se presentan síntomas de una infección, ¿cómo se ve afectado el resultado de las vacunas por el mismo tratamiento para la infección? Bueno, ya les decía, en algunas personas se pueden presentar los llamados efectos secundarios postvacunales. Pueden ser por la primera o si es una vacuna de 2 dosis, por la segunda dosis. Y les voy a contar mi experiencia. En la segunda dosis, y está documentado que es donde hay más probabilidad de desarrollar efectos secundarios, se pueden y se presentan en algunas personas efectos tales como dolor de cabeza, febrícula, dolores musculares, articulares, este decaimiento o agotamiento. Incluso algunas personas pueden presentar náuseas y vómitos. Y por supuesto, ¿no? Dolor en el brazo, enrojecimiento y quizás algún exantema, pero eso es raro.
Estos son los efectos secundarios que se pueden presentar tras la primera o más preponderantemente tras la segunda dosis de vacuna, aquellas las cuales requirieron 2 dosis. Estos signos y síntomas desaparecen al cabo de pocos días, 3, 4 días como máximo. Si estos datos persisten, sí tendríamos que informar a nuestro médico o al servicio de epidemiología correspondiente. Bien, ¿por qué no hay alguna vacuna patentada en México? ¿Eso no haría más fácil la vacunación en el país? Por supuesto que sí. O sea, si las vacunas se produjeran en México, esto no tendríamos nosotros que estar comprando en el extranjero. Hasta este momento no hay vacunas patentadas en México. Están algunas en desarrollo, van en su proceso, se están probando, pero seguramente vamos a tardar un poco más, ¿no? Esto, por supuesto, invita a las personas, a los biotecnólogos, a los químicos, a los biólogos, a empezar a tratar de desarrollar estas cuestiones en nuestro país. Pero por supuesto que se requiere mucha inversión, ¿no? Para que a mediano plazo pudiéramos nosotros producir nuestras propias vacunas, como los que son de mi generación recordarán en antaño, cuando Biológicos y Reactivos Mexicanos producía prácticamente todas las vacunas utilizadas en nuestro país. ¿Cuál es la vacuna más efectiva de todas las que han salido? Híjole, ahí tendríamos que verificar los artículos que defienden o que han probado estas vacunas y que salieron publicados en relación a las mismas. La realidad es que todas las vacunas tienen eficacia diferente y recuerden ustedes, no todas las vacunas hicieron exámenes de fase 3 en México, de tal manera que todos estos datos de efectividad seguramente van a ir saliendo en el mediano plazo. No tendríamos por qué hacer una evaluación tan definitiva en ese sentido en este momento. Ahorita podemos decir, cualquier vacuna que esté a nuestra disposición, si no las podemos poner, deberíamos de hacerlo. Dice, ¿una persona vacunada puede contagiar a otra si se llega a enfermar? Los últimos datos indican que las vacunas nos protegen, pero sí queda por ahí una ventana en la cual nosotros podríamos infectarnos y también enfermarnos. Aunque lo dije hace rato, la probabilidad de desarrollar síntomas disminuye. Y si nosotros no tenemos síntomas, es muy probable, es altamente probable, que no contagiemos. Pero sí existe una mínima posibilidad de hacerlo. Por eso, insistiendo en ese sentido, de que aún vacunados deberíamos de seguir utilizando nuestras medidas básicas de protección. No por el hecho de que yo esté vacunado y de que presuntamente sea casi inmune o que no pueda yo tener efectos sistémicos si yo me llego a enfermar de SARS-CoV-2, no tenga por qué seguir cuidando a las personas que están a mi alrededor. Bien. Siguiente pregunta. Dice, ¿la vitamina D influye en la efectividad de la vacuna? Bueno, nosotros próxima semana que nos tocaba esa clase, pero no se va a poder hasta regresando de las vacaciones. Recuerden la acción de las vitaminas. Las vitaminas son cofactores, son colaboradores de enzimas y coadyuvan en estas reacciones enzimáticas, son necesarias y sí se ha demostrado un efecto no tanto protector, sino coadyuvante para que nuestro sistema inmunológico esté competente y respondamos mejor ante cualquier enfermedad, no necesariamente ante COVID-19. Y esto es menester de nosotros, pues mantenernos bien nutridos, con una dieta apropiada a nuestra edad y no tengamos problemas si llegamos a infectarnos. ¿Las vacunas nos protegen contra las variantes de COVID-19? Bueno, las vacunas se están probando. Recuerden que muchas variantes salieron después o se identificaron después de que las vacunas se sintetizaron. En este momento les puedo hacer un comentario. Tanto la vacuna de Pfizer como la de AstraZeneca se ha visto que tienen tienen efectividad, contra la variante inglesa.
Si acaso tienen una disminución de anticuerpos circulantes contra la variable sudafricana, pero persiste la inmunidad. Entonces, estos datos tienen que ir saliendo. Digo, no hay verdades absolutas en este momento y tendremos que ir analizando a las personas que nos vacunaron y qué tanto está diseminado una u otra variante. En ese sentido, en donde yo trabajo, pues nosotros enviamos las muestras sospechosas de personas que hayan estado en contacto con un potencial caso de SARS-CoV-2 por una variante, es decir, que la hayan adquirido en otro país, con la finalidad de que se realice un proceso que se llama secuenciación y se observe si en efecto es una variante, es una mutación o es el mismo virus SARS-CoV-2 que está circulando en mayor proporción en nuestro país. Dice la siguiente pregunta: ¿cree que en el futuro la aplicación de esta vacuna esté incluida en el esquema básico de vacunación? Claro que sí. Va a estar incluida, indudablemente que lo estará. Si no como tal, como esta primera dosis que estamos recibiendo, muy seguramente como un refuerzo. El hecho de vacunar, les digo, es para mí una cuestión de amor. Vacunen a las personas que aman, porque con eso las están protegiendo. Siguiente pregunta: ¿es posible contagiarse de SARS-CoV-2 si se convive con una persona ya vacunada? Bueno, si esta persona ya vacunada tuvo contacto con otra persona que lo infectó, por decir así, la vacuna va a generar esta respuesta inmunológica. No hay una verdad absoluta, pero la probabilidad de que esto sucediera, de que nos infectara, sería mínima, pero existe, y por esa razón, mientras nosotros, los vacunados, estemos conviviendo con personas no vacunadas, que tengan un potencial de alto riesgo de desencadenar una enfermedad grave por SARS-CoV-2, deberíamos de mantener nuestra sana distancia, deberíamos de mantener el uso de mascarilla hasta que estas personas se vacunen. Y ese va a ser lo que va a pasar en próximas fechas, que nos van a enseñar no es que haya una cuestión de separar a los vacunados de los no vacunados, esto es imposible, pero sí a mantener algunas medidas que van a ser necesarias para seguirnos protegiendo hasta que la mayoría, por lo menos el 60% de la población, tenga anticuerpos. Dice, es probable que mucha gente que complique la enfermedad tenga secuelas e incluso pueda morir debido a que como está aplicándose en todo el mundo. ¿Cómo debo convencer a familiares acerca de este efecto para que se vacunen? Es una tarea global, es una tarea del gobierno, de las instituciones, es una tarea de nosotros como servidores de salud, informar a las personas. Las vacunas nos protegen y luego resulta que lo que más sale en redes sociales es que se vacunó y se murió. Recibió la primera vacuna y tuvo signos y síntomas de SARS-CoV-2. Bueno, como hemos estado platicando, estas preguntas o estas cuestiones tienen respuesta y que nosotros debemos de hacer un programa exhaustivo para informar a la población. No tenemos que convencerla, tenemos que informarla y tenemos que decirles cuáles son las ventajas y desventajas que se tienen si nosotros nos vacunamos o no. Pero a fuerza de decir verdad, estas noticias, estas fake news o que no son noticias adecuadamente dadas, van por supuesto en contra de todo este trabajo que estamos haciendo todos los prestadores de servicios de salud para informar. O sea, la información tiene que ser fidedigna, confiable, para que nosotros podamos en ese sentido invitar a las personas que se vacunen. Dice, la siguiente, en algunas páginas de noticias se mencionaba que en Alemania se hablaba de una cepa nueva, que era más peligrosa. ¿Qué de cierto hay? Bueno, no es una cepa tan nueva. Ellos están hablando de la cepa inglesa, de la mutación inglesa. Es una cepa que ya se ha identificado en muchas partes del mundo
Lo que se ha encontrado es quizás que tenga un poco más de potencial de transmisibilidad. Pero como yo les decía, sobre todo Pfizer, la vacuna de Pfizer, sí nos protege aún de estas variantes. Entonces, tenemos que seguir evaluando a la población, tenemos que seguir haciendo mucho diagnóstico, tenemos que seguir vacunando, tenemos que seguir informando de potenciales efectos secundarios o reacciones adversas para así ir documentando esta situación. ¿Nos debe de preocupar la aparición de nuevas variantes? Claro que sí, pero es menester de nosotros seguir conociéndolas y estudiándolas. Y a decir verdad, los productores de vacunas, digámoslo así, tienen la receta y pueden mejorar estas vacunas en un plazo mucho menor del que tuvieron para sacar su primera versión. Entonces, es una carrera, ¿no? Es una carrera que hay que jugar, hay que correrla, hay que transitarla y todos debemos de cooperar para ganarle al SARS-CoV-2. La siguiente pregunta dice, ¿el uso de dióxido de cloro ante el COVID es bueno o malo? No es malo, es malísimo, malísimo. No deben usarlo, no se debe usar dióxido de cloro. No sé si alguna vez han visto una película que se llama Contagio, recientemente la han reiterado en la televisión. Y ahí hay un periodista que habla de un compuesto que se llama forcidia. Y él dice en su blog que la forcidia destruye este virus. Poco a poco en el transcurso y en el lapso de la película se ve que nada que ver. La forcidia, incluso una persona del CDC dice, pues la estamos evaluando. Y en ese sentido, los estudios que se han hecho a partir del dióxido de cloro no demuestran ningún efecto sobre el virus SARS-CoV-2. La siguiente pregunta dice, ¿qué efectos adversos pudiera tener cualquier vacuna? Es decir, una reacción adversa con algún medicamento o que no sea compatible con el paciente. Se han documentado efectos secundarios, ya los dije y los voy a reiterar porque es importante que los podamos identificar. Pueden o no presentarse, pero si se presentan serían los siguientes. Fiebre, no muy alta, dolor de cabeza, dolores musculares, dolores articulares, sensación de cansancio. A los que nos ha dado no la olvidamos. Nos paramos de la cama y nos queremos volver a acostar de inmediato. Algo de náuseas, quizás vómitos y diarrea. No es necesario que se presenten todos, quizás uno o dos, o si nos da el cóctel, pues hay que estar reposando. Se recomienda no administrar un medicamento a menos de que el médico nos lo recomiende y solo será para la febrícula. Se pueden presentar efectos también locales como dolor en el brazo, no lo queremos ni mover, o enrojecimiento del mismo. Estos serán, en términos generales, los efectos secundarios que se van o que se pueden presentar en un paciente vacunado. Sin embargo, estos duran pocos días, no deberían de rebasar 3 o 4 días y desaparecen. Si estos se van exacerbando, si estos van creciendo, deberíamos de informar de inmediato a nuestro médico. Bueno, me está emocionando, pero me informan que vamos a cerrar esta sesión prácticamente en la Salle Talks. Daremos paso a unas últimas preguntas. ¿Las vacunas llegan a caducar? Excelente pregunta. Sí caducan. Esta fecha de caducidad depende de la marca, ¿no? Y depende de las condiciones de almacenamiento. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer, quizás una de sus grandes desventajas es que debe almacenarse a temperatura de ultracongelación, menos 70 grados centígrados, y ahí nos puede durar 6 meses. Ya cuando nosotros la descongelamos, solo dura en refrigeración 5 días. Y ya que la sacamos del refrigerador, solo nos dura alrededor de 6 horas. Otro ejemplo, la vacuna Sputnik V viene a menos 18 grados de temperatura, o sea, viene congelada. Ya que se descongela, solo nos dura 2 horas. Por eso es que hemos nosotros tenido algunos problemas en el sentido de inconformarnos cuando nos dicen que nos registremos para vacunarnos, porque esto implica llevar un conteo específico para ver
cuántos viales de vacunas se van a abrir, porque si no se utilizan y ya quedaron a temperatura ambiente, no tenemos mucho tiempo para utilizarlos y no deberíamos de desperdiciar vacunas. Entonces, si hay fecha de caducidad, las que son de refrigeración regularmente duran 6 meses, la Sinovac dura hasta 1 año en refrigeración. Esperemos no tenerla tanto tiempo almacenada y utilizarla a la brevedad. La siguiente pregunta dice, si un adulto nunca en su vida se vacunó, es decir, no tiene esquema de vacunación alguno, ¿qué tan contraproducente es para él que su primera vacuna sea esta? Ninguna cuestión. Si nunca se ha vacunado, y raro que esto suceda, pero puede pasar, hay que ponerle esta vacuna. Como hemos visto nosotros, esta es una enfermedad potencialmente mortal y lo que vamos a hacer es protegerla. Probablemente tenga algunos efectos secundarios, pero son pasajeros. Amén de que esta persona haya presentado cuadros de anafilaxia severa y entonces, como dije hace unos minutos, no deberíamos de administrarle esta vacuna. ¿Qué efectos adversos pudiera tener cualquier vacuna para COVID-19? Es decir, una reacción adversa con algún medicamento o que no sea compatible con el paciente. Creo que ya le di respuesta, pero hablando de medicamentos, pues habrá que ver qué tipo de medicamentos, ¿no? Si es un medicamento para una enfermedad infecciosa, pues como yo les dije, seguramente en el screening nos van a detener. Nos detectan con fiebre y nos dicen, usted no es compatible con que sea vacunado, si tiene flujo nasal tampoco, entre otras cosas, ¿no? De tal manera que deberíamos de llegar nosotros prácticamente asintomáticos. Por otro lado, si tenemos una enfermedad crónico-degenerativa como hipertensión o diabetes, lógicamente el paciente va a tomar sus medicamentos y deberá de seguirlos tomando con su esquema habitual. No tenemos por qué modificarlo. Al contrario, esto implica el hecho de que este paciente tiene controlada su patología y no tiene nada que ver con la vacunación. Dice, ahora, ¿podría mencionar cuáles son las 5 vacunas que están aprobadas en el país? Por supuesto, ¿sí? La primera, si no mal me acuerdo en orden de aprobación, la primera fue la vacuna de Pfizer, la segunda fue la vacuna de AstraZeneca, la tercera fue la vacuna de Sputnik V y la cuarta y la quinta que se aprobaron el mismo día son la CanSino y la Sinovac. Cualquiera de estas vacunas está aprobada para su uso de emergencia en México y si está a nuestra disposición, recomiendo ampliamente, si tenemos las características para ser vacunados, pues utilizarla. La última pregunta, para que ya podamos continuar con nuestras actividades habituales, dice, ¿cuál es la vacuna más difícil de transportar? ¿Y cuál es la vacuna más sencilla para transportar? Me refiero al refrigerio. Ah, pensé que el refrigerio era el que nos iban a dar aquí, pero me refiero creo que a su transporte. Bien, depende de las condiciones que tengamos, pero si lo queremos ver desde esta dificultad de transporte, se refiere básicamente al hecho de que, por ejemplo, desde mi perspectiva, la más difícil, pues desafortunadamente es la de Pfizer. ¿Por qué? Porque requiere una temperatura de ultracongelación, menos 70 grados centígrados. Y bueno, no todos los países tienen ultracongeladores suficientes para poder hacer este resguardo. Me acuerdo muy bien que hace tiempo me preguntaban a mí, Luis, tú tienes 2 ultracongeladores, ¿puedes prestarnos uno para salvaguardar las vacunas? Mi respuesta es, no puedo. ¿Por qué? Porque están llenos y yo ahí tengo muestras biológicas que no puedo desechar. Afortunadamente en Oaxaca hubo otros laboratorios que contaron con ultracongeladores y que participaron en este resguardo. Las más fáciles quizás sean pues la de AstraZeneca, Sinovac, la CanSino. ¿Por qué? Porque se transportan normalmente y se almacenan a temperatura de refrigeración. Obviamente no la vamos a meter en nuestro frigobar, pero sí en equipos especializados con controles automáticos que nos permitan hacer una vigilancia estricta. Y de eso nadie preguntó, pero
la red de frío es muy importante en las vacunas, es vital. Si una vacuna no se resguarda a la temperatura correcta, tendría que ser eliminada. Con esta pregunta, entonces, hemos finalizado ya esta edición en vivo de la SAIET Talks. Agradezco profundamente la invitación, quedamos muy congratulados por la misma, y agradezco también a las personas que nos compartieron sus preguntas a través de estos medios que puso a su disposición la Universidad La Salle Oaxaca, y espero en un futuro poder charlar con todos ustedes. Siempre ha sido muy placentero y, por supuesto, aún en la distancia, permanezcamos unidos. In divisa manem, lo unido permanece.